Y eso te digo que no es el La obligación, pero bueno, que hay que, cuando voy, hay que respaldar a los compañeros y a los amigos, claro. ahí está cada día un poquito de Buenas noches. Vamos a empezar. Vamos a empezar.
Sujeta con fuerza su mano. No se caerá, se sostiene. Es necesidad. Sentir su tacto, sus dedos entrelazados. Padre, hijo, misma simiente. Caminan juntos por el páramo. En mitad del páramo, que es la nada,
¿Qué es el secarral en las horas de hastío, en los veranos de desarraigo? Veredas de lamentos, de heridas aún sangrantes, de vilipendio e injusticia. La naturaleza no es lo que cuenta, nos defrauda con aullidos que no son de lobo, luchas entre mirlos y jilgueros que no son guerras de plumas ni de cantos, sino de quién no se come a quién. La butarda alza el vuelo mofándose de que el peso de nuestros pecados nos impide surcar los cielos, alejarnos, huir de estas tierras míseras y adustas. Lloramos con desidia la noche de nuestros ancestros, con sus fantasmas despechados, cobardes enmascarados bajo los gemidos de las lechuzas, letanías de lo que nunca seremos en estos terruños, de muchos rezos, pero de poco sentir el peso sobre nuestros hombros. Ese yugo que vacía de almas y esperanzas esta tierra, que es mi tierra, que es mi hogar, que es mi casa de 7 paredes y un jardín de árboles secos, el lugar donde ululan los búhos. Buenas noches, gracias por estar aquí acompañando a Gustavo, músico sí, lo hemos visto, nos lo ha demostrado en el tiempo, pero poeta. Vamos a ver por qué poeta. Gracias al Museo Etnográfico por dejarle que tengamos este encuentro, este rato de poesía y de música, que seguramente, por ser primero, no va a dejar de ser maravilloso. Bueno, gracias a Marta Serrano, que no está aquí. Que Sí, es Marta está con un gripazo tremendo, habíamos planteado hacer alguna cosilla hoy, pero ha sido imposible. es la de la... Es la autora de esta portada que luego... Sujeta con fuerza su mano, no se caerá, se sostiene, es necesidad sentir su tacto, sus dedos entrelazados, padre, hijo, misma simiente, caminan juntos por el páramo, discriminan el canto de la alondra, la espiga, la de cebada, la huella de la liebre, ama la tierra que engendra la vida, cobija a la muerte, sigue las pisadas, la senda de su estirpe, mira a su hijo, sus mismos ojos, araña la tierra, la sostiene, abre la palma, polvo, somos, recuerda de dónde venimos, quién eres, donde ululan los búhos. Maravilloso título que tiene 3 partes claves. Primera parte, ¿dónde? Segunda parte, ululan. Tercera parte, los búhos. ¿Dónde? Lugar. Que a diferencia de los no lugares, un lugar tiene identidad y tiene además de identidad ubicuidad. Tener identidad es lo contrario a los no lugares, por ejemplo los supermercados, las gasolineras, donde lo único que tienes que tener es una tarjeta de crédito. En los lugares se tiene identidad. La identidad del lugar del que habla Gustavo es el abandono, es nuestra tierra abandonada. Yo no digo vacía, digo abandonada. Segunda parte de este maravilloso título, ululan, sonido, canto, en definitiva, música. Hemos visto cómo en el vídeo iban ululando los búhos, pero los búhos, que es la tercera parte de este maravilloso título, no son cualquier cosa, porque los búhos es un ave de rapiña, es nocturna, marca oscuridad, el juego de la luz y de la oscuridad, el tránsito que abre un camino. Y claro, una cosa fundamental en los búhos, por la mañana comen insectos, pero por la noche comen seres vivos. Comer seres vivos genera vida, por lo tanto los búhos son vida, vida que genera vida. Además, tienen una clave especial los búhos. Se caracterizan por tener especial cuidado para no hacer ruido al intentar comer a las presas. Cuando alguien intenta no hacer ruido, está del lado del silencio. Ay, amigo Gustavo, lo que funda el silencio, lo que es el silencio. Entonces, necesario
que esos búhos estén del lado del silencio. Pero es que ocurre que del lado del silencio está la poesía. La poesía siempre está del lado del silencio porque la funda el silencio. Entonces, es algo más, ese ulular de los búhos. Pero claro, donde ululan los búhos, cantan los búhos como cantan los poetas. Estamos en un libro, con un libro, desde un libro que es poesía. Aunque no esté en versos lineales y esté escrito todo seguido al estilo de prosa poética, estamos delante de la poesía y al lado de un poeta que no por nuevo no deja de ser un buen poeta, o el libro que por ser un libro no deja de ser un buen libro. Pero a mí se me ocurre una cosa y le voy a dar una sorpresa a Gustavo que él no sabe nada. Resulta que donde ululan los búhos, donde cantan los poetas, ocurre que este Ululan los búhos es el primer libro de un poeta, es el amanecer de un poeta, es la mañana de un poeta, es la mañana del búho, un maravilloso poema de Claudio Rodríguez que está en su libro Casi una leyenda, y que, si me permiten, voy a leer algo que, Gustavo, esto a que no te lo esperabas. No, para nada. Bueno, como ves, el libro está súper trabajado, así un poco. Tengo que ir al índice. La mañana del búho, Claudio Rodríguez. Hay algunas mañanas que lo mejor es no salir. ¿Y dónde? Se pregunta Claudio igual que él. La semilla desnuda aquí en el centro, de la pupila en plena rotación, hacia tanta blancura repentina de esta ola sin ventanas, cerca de la pared del sueño, entre alta mar y la baja marea. ¿Hacia dónde me lleva? Si lo que veo es lo invisible, es pura iluminación, es el origen del presentimiento. En este otoño, como este, de madera y de ecos, de olivo y abedul, con la rapacidad del ala denta, ladeando y girando, con vuelo viejo, avaro de la noche y con equilibrio de la pesadilla, con el pico sin cera, sin leche y sin aceite, y el plumaje sin humo, la espuma que suaviza, la saliva, la sal, el excremento del nido. ¡Ay, sonido de altura! En vaho de eucalipto, no veo, no poseo, y esa alondra, ese pámpano tan inocentes en la viña ahora, y el vencejo de leña y de calambre, y la captura de la liebre, el nácar de amanecida, y la transparencia en pleamar naranja de la contemplación. No voy a leer todo el poema de Claudio, porque es un poema maravilloso, pero sí quiero deciros y decirle a amigo Gustavo que hay un verso maravilloso en este poema de Claudio Rodríguez, donde dice: no hay espacio ni tiempo. El sacramento de la materia. El sacramento de la materia. Revelador, Claudio Rodríguez. Yo eso lo utilicé para escribir un ensayo sobre Claudio Rodríguez que se titula El sacramento de la materia. Es decir, tenemos a un poeta caminero que es Claudio Rodríguez, un poeta eterno, un poeta cosmopolita, desde Zamora hacia el mundo, y tenemos a un poeta que amanece con nosotros, que es Gustavo Tobal. Gustavo, me parece que ese camino que tú has iniciado es un camino de revelación. Y no me extraña que hayas escrito el epílogo que voy a leer. Y ya no digo más porque Benito tiene que hablar. El olor a campo, a espiga, segada, a surco de barro, a perdiz, pellejo de liebre, aliento de galgo, ese olor a campo que se mezcla con el sudor, con la pólvora y el plomo, con el calor del vino, del torrezno, con el cansancio, el sueño perdido. Ese olor a campo, a mañanas de invierno, a rocío, sombra de encina, comida de domingo. Ese olor que impregna la ropa, los sentidos, ese olor de mi infancia, de los recuerdos perennes, ese olor
que alienta la presencia, la rigidez del castigo, ese olor, el olor a campo, que es el olor de la estirpe, ese olor, el olor de mi padre, de quien soy, de lo que he sido. Gustavo Tobar. Pues nada, ahora me toca a mí. Buenas noches. Gracias por haber acudido a la llamada de los BUS, estimular de los BUS. Yo tuve la oportunidad de leer el manuscrito cuando me lo entregaste allá en verano, no recuerdo, en julio, creo que fue, agosto, no me acuerdo. La segunda vez. La La primera segunda fue. Bueno, el caso es que lo leí y bueno, me sorprendió porque tú has dicho algo así como la amanecer de un poeta, y después de muchas conversaciones que hemos tenido, porque somos vecinos entre otras cosas, pues yo sabía que le había inoculado el virus de la poesía, pero no sabía hasta qué extremo, hasta que me encontré con esta obra tan estupenda. Y a partir de ahí, pues te he acompañado de alguna manera en el camino hasta la publicación, ¿no? Lo cual me agrada, lo cual me llena pues, de alegría, de compartir con él muchas conversaciones y de ser testigo pues, de lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué me queda después de haber leído este libro? Pues me queda sobre todo ese grito desgarrador, esa desesperanza, esa ausencia, esa manera de abandono, porque en realidad Gustavo, en sus caminadas, en sus paseos por el páramo, nosotros vivimos en Moraleja del Vino, que no deja de ser un páramo, ¿no? Y eso me queda sobre todo. Me agrada muchísimo ese tono desgarrador, a veces casi apocalíptico en algunos momentos, épico, que trata de, desde mi punto de vista, de recuperar un mundo que yo creo que si no ha desaparecido, al menos está en peligro de extinción. Me agrada también, y además muchísimo, la manera de cómo has contado ese sentimiento. Desde el punto de vista formal y desde el punto de vista estético es muy valioso. Tus palabras. Destacaría un aspecto que me parece básico, es el léxico, el vocabulario que utilizas, que le da coherencia, le da un sentido unitario a todo el libro, y que es una especie de llamada a ese territorio, que es el páramo, a modo de este territorio literario, que es, por ejemplo, se me ocurre hablar de Celama, de Luis Mateo Díez, ¿no? En el léxico al que me refería, el libro en general está lleno de palabras, ¿no? Bueno, os voy a leer algunas, ¿no? Ya Luis la ha leído en su epílogo, etcétera, ¿no? Pero Gustavo habla de la simiente, del trigo, de la cebada, de la codorniz, del perdigón, de la escasez, de los caminos, de la alondra, la liebre, el trigal, la niebla, la sangre, las raíces, el pueblo, las jaras, el campanario. Decía Luis que el libro no es un libro estrictamente de poesía, porque está escrito en prosa, es una prosa poética, pero no por ello deja de tener un ritmo interno muy fácil de elucidar, ¿no? Porque utiliza ese ritmo, a mi modo de ver, del músico, ¿no? Es obvio que su parte de formación como músico, pues parte lo ha dejado aquí en este libro. Utilizas la elipsis, ¿no? la supresión de términos, en un lenguaje muy conciso, muy fácil de leer en ese sentido, porque te va llevando, digamos, la propia sonoridad del poema, ¿no? Pues
daréis cuenta, y yo creo que ya Luis cuando ha leído, o cuando ha leído Gustavo, esa especie como de música que te va atrapando, ¿no? Importante, el libro, cuando lo leáis, si no lo habéis leído, también se puede ver, se puede detectar algo en su manera de contar, que es la ausencia de signos de puntuación, ¿no? Que no es muy usual en la literatura ni en la poesía, aunque hay ejemplos, pero yo creo que es un acierto, Gustavo, porque esa manera de contar como si fuera un torrente le da un sentido único, un sentido orgánico, un sentido de poema. Yo cuando he leído el libro me he dado cuenta de que estaba leyendo el mismo poema siempre. Y eso a mí me parece que es un acierto. Es un acierto, sobre todo los que somos lectores de poesía, nos damos cuenta de que la poesía actual adolece de eso. Hay muy buenos poemas, hay muy buenos libros de poesía, pero muchas veces el poeta en cuestión se pierde en utilizar o escribir poemas que no tienen mucho sentido, o mucha coherencia, o mucha cohesión entre ellos. Sin embargo, en este libro yo he encontrado esa unicidad, esa organicidad, que desde luego, para ser un primer libro, me quito el sombrero porque lo has conseguido. Decía la música. Tú dices, en una parte del libro, dices, voy a leer textualmente, dices, no hay más música que la de la sinfonía caduca de Shakira. La parte de ser bellísimo nos viene a decir, o al menos a mí me dice, que el libro de Gustavo es música. Y música, concretamente, música minimalista, ¿no? ¿Recuerdas que tuvimos una conversación? Porque yo te hice una serie de apreciaciones y tú me decías, no, yo lo he querido escribir así porque el minimalismo en la música pues se caracteriza sobre todo por la ausencia, la brevedad, el uso de notas musicales, pero muy pocas, muy repetitivo, una instrumentación muy austera. Y él, o sea, cuando tú lees este libro, bueno, yo creo que es un claro ejemplo de poesía minimalista, que no sé si existe, pero desde luego a mí sí que me lo da. Me voy a permitir la licencia. No os voy a leer el poema entero, pero he elegido este poema porque dice mucho de lo que intento explicar cuando hablo de música minimalista, de repetición. Dices, soberbia, entierran los pies en el llano, soberbia, se apalearán hasta la muerte, soberbia, insensatez, no dejes crecer el mal, pisa la cabeza del bastardo, encierra el alacrán encercado, de fuego el mal, ¿dónde está el mal? Bueno, continuaría. Fijaos que he enfatizado en aquellas palabras que se repiten. Aquí se repite soberbia, 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 el mal, orgullo, orgullo, egoísmo, egoísmo, necedad, necedad, mal, 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 mal. Fijaos, este es el ritmo interno al que me refería, ¿no? Es una forma muy particular, pero que ha creado un efecto que además acrecienta ese tono que os decía antes del desgarro, de la ausencia, de la pérdida. Sí, Luis. No, una cosa además que me parece muy interesante, desde el punto de vista musical inclusive, es que al no tener esos signos de puntuación, al no limitar al lector, el lector lo que hace es tener la libertad de que la cadencia rítmica la interprete a su manera, con lo cual justifica una cosa que hablamos muchas veces, lo comentamos en Valladolid, que es la necesidad de que el poema quede abierto. El poema queda abierto porque está esperando lectores, os está esperando para que cada uno, a la hora de leerlo, le dé esa interpretación personal que es el pulso de cada uno. Es como cuando escribimos a mano. Al escribir a mano tenemos un pulso, cada uno tiene el suyo. O cuando se toca un instrumento, cada uno tenemos nuestro pulso, porque nuestro corazón va de una manera determinada. Él deja abierta esa posibilidad al no condicionar con las puntuaciones diferentes. Entonces, a mí me parece, pues, además de bello, me parece rico. Sí, sí, desde luego. Es una llamada de atención cuando leáis el libro,
En la línea que dice Luis de interpretar, ¿no? Yo siempre he entendido la literatura y la poesía en particular como algo cíclico y algo circular, ¿no? En el que uno escribe, lo ofrece, ¿no? La literatura es un ofrecimiento, Luis, y después el lector interpreta, acaba, es decir, formamos parte, el lector también, de la poesía, de la literatura, y es un conjunto, ¿no? Otro de los aspectos que sí que me gustaría que bueno, conocieseis es la expresividad. Creo que es un libro donde la utilización de los recursos literarios, donde toda su estructura, la urdimbre que ha construido Gustavo, que ha conseguido hacer, viene avalado también por esa capacidad expresiva que lo da las palabras, ¿no? Esa capacidad expresiva significa que cuando tú lees algo es valioso porque en la manera en cómo está construido. Y yo he sentido eso, es decir, yo leo, suelo leer mucha poesía, lógicamente, por la parte que me toca, y cuando detecto eso es porque el libro, aparte de lo que te puede decir, lo que te puede de alguna manera, bueno, pues llamar la atención, es porque está bien construido. Y este libro está muy bien construido. De hecho, me he permitido también el entresacar de las muchísimas, porque el libro está lleno de aciertos, he entresacado algunas frases que además me parecen bellísimas. Dice, por ejemplo, que el cuenco de mi cráneo sea el abrevadero del ciervo. Llueve, abandona la tierra a su vejez. Noviazgo de altramuces. El horizonte es certidumbre. El mundo no es celeste, es pan. Anhela ser el perro que corre tras el humo. La vejez de la infancia. El páramo trajeado de verde espiga y amapola roja de sangre. Bueno, estas son algunas de las cosas que os vais a encontrar. O sea, ya os digo que el libro está plagado de este tipo de expresiones que, como repito, incrementan, dan un valor añadido al propio libro. Algo que he detectado y que me he dado cuenta cuando ya lo he leído 2 o 3 veces el libro, después si quieres hablamos un poco sobre ello, creo haber descubierto una especie de obsesión tuya por, ¿cómo decir? Es como si toda esa tristeza, ese desgarro, esa pérdida que se intuye en el libro fuera el punto de fuga de tus propios pensamientos, ¿no? Y llega un momento en el que caes en la nada, en el nihilismo. Fijaos, cierras un poema de esta manera. Dices, ¿a qué aferrarse si ya no queda nada? Y lo dice todo. Bueno, por eso decía que para mí ha sido un hallazgo el que muchas de todo lo que cuentas, de todo lo que expresas en el libro, confluye en ese nihilismo, ¿no? Como que te desnudaras, como si dijeras, bueno, ¿no? Somos cuerpo, somos voz, pero no hay nada, ¿no? Entonces a mí eso me ha sugerido. Después, otro de los aspectos que también no me gustaría pasar por alto es el hecho de que en este libro confluye la tradición, el pasado con lo contemporáneo. Dices en un momento determinado, las ovejas pacen bajo las placas de silicio. Bueno, es una pura maravilla, pero es que aquí cohabita ese mundo antiguo, esos recuerdos, esas ideas con lo que estás viendo, ¿no? Y tú cuando paseas por allí, por el páramo, como yo paseo casi todos los días, te encuentras con algo insólito, como que de repente en un prado, en una tierra de labor, pues hay un montón de placas solares y efectivamente están las ovejas ahí.
Y claro, a mí me impactó porque yo paso muchas veces por aquí y cada vez que paso, pues lógicamente me acuerdo de esta frase. Bueno, y no me quiero alargar, simplemente, de verdad, date la enhorabuena porque has conseguido un libro profundo, complejo, pero sobre todo de una honestidad incalculable. Bueno, yo complementando un poco lo que dices, que me parece que el poema de Claudio Rodríguez, La mañana del búho, se tituló en principio La mañana de la lechuza. La lechuza de Minerva es la diosa del pensamiento, la diosa de la filosofía. Es un poema de conocimiento, el poema de Claudio Rodríguez. Pero es que tus poemas son poemas de lo que a mí me interesa, son poemas de pensamiento. A mí me interesa la poesía de pensamiento, la poesía de concepto, como tal, yo es la que practico también. Y entonces veo que lo que dice Benito es tu libro, es un libro que está implicado en el paisaje, implicado en el conocimiento y en la mejora de ese paisaje. Luego hay un contenido ético que puede parecer que no está, pero está. Y eso es muy de agradecer en estos tiempos de superficialidad, de individualismo, etcétera, etcétera. Es decir, que es un libro que invita a entregarse, invita a la pertenencia a un donde, como decía al principio, a un donde que es un lugar que tiene identidad, que es Moraleja o es Bamba, al lado, y esa entidad pide una implicación del autor y del lector. Y a mí me parece que eso es muy válido en los libros de poesía. Luego, enhorabuena otra vez. Muchísimas gracias. Con dos padrinos como estos no hace falta decir mucho ya. Bueno, os quiero agradecer a todos los que estáis aquí, que hayáis venido esta noche. Me siento en familia totalmente, completamente. Todos los que estáis aquí son mis caras conocidas prácticamente. Muchas gracias, os quiero mucho a todos. Nada, yo no me voy a extender mucho más de lo que han dicho ellos, que me parece ahí un poco con Claudio Rodríguez, me queda ahí un poco tocado. Te acerco. Muchas gracias, Mario. Nada, os cuento un poquito. Ahí todavía mi primo me decía que desconocía mi faceta de escritor. Yo tampoco la conocía prácticamente. Llevo escribiendo hace mucho tiempo, pero he escrito para mí, bueno, alguna cosa para mi mujer también. Pero nada, poesía poquito. Por desgracia, y bueno, no sé si por desgracia, en la época del COVID lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal en mi casa, ¿no? En mi familia, ¿no? Se fueron mis tíos, y se fue mi padre, se fueron muchos amigos, ¿no? Entonces yo encontré ahí el vacío este que hablo en el libro, el nihilismo que dice Benito, ¿no? Un punto de fuga, ¿no? Un punto de fuga. Los que me conocéis sabéis que estoy inmerso en muchísimas cosas siempre, pero no me llenaba nada, ¿no? Había un vacío ahí que tenía que suplir. Y me dio por escribir un montonazo. Benito lo sabe porque ha sido el que lo ha sufrido, sobre todo. Me dio por escribir muchísimo y tal, y bueno, mucho de lo que escribí se ha quedado ahí porque no nos mereció la pena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que a partir de ahí me planteé un poco las cosas, ya un poco con la mente más fría, y vi que me encontraba a gusto haciendo esto. Y me puse a escribir un poquito más en serio. Y de esa escritura surge esto, ¿vale? Lo pongo ahí. De la escritura del dolor surge este libro, ¿no? Y surge este libro en el entorno en el que estoy. Este vídeo que os he puesto es el entorno en el que me muevo, en el que vivo, ¿no? Es un entorno que podemos hacer extensible a muchos pueblos de la provincia. Tengo la suerte de vivir en Moraleja del Vino. Tengo la suerte de vivir, soy muy zamorano, pero tengo la suerte de vivir aquí. Tengo la suerte de poder ir a caminar cuando me apetece, sea de día, de noche, y de poder observar muchas cosas, ¿no? Y de poder reflexionar en esos paseos. No son paseos de 15 minutos, son paseos un poquito más largos. Y reflexionas sobre lo que ves, sobre tu entorno, ¿no? Y es una búsqueda constante. Aquí lo que habéis visto es una búsqueda de unos búhos que no he visto nunca. Unos búhos no los he visto todavía. En esas noches de pandemia yo les escuchaba, desde esa habitación que sale ahí, ¿no? Yo los escuchaba y me quedaba diciendo, ¿qué será esto? Este chillido tan profundo en esta época, además en la que estamos aquí, que parece que todo se amplifica, ¿no?
ese chillido, necesito algo, que es lo que necesitábamos en ese momento todos, y necesito buscarlo además. Y es cierto, yo salí unas noches a buscar a los búhos que por allí por el pueblo no los encontraba, y me metí del camino por la noche hasta que di con los búhos. No los he llegado a ver, pero sentía, sabía que estaban ahí en aquel árbol, no que es el árbol, es este árbol de aquí. Y de ahí surge todo este libro, alguien me dijo que tenía que buscar mi propia voz una vez, ¿verdad? Y este libro es mi voz, es mi propia voz. Como les llama la atención, ¿no? Alguien me decía, uy, qué complicado es de leer. No tiene signos de puntuación, no de puntualización, que decía una periodista en el periódico, signos de puntuación, no tiene comas, entrecomillado. Es que no quiero, yo quiero libertad. Igual que me gusta la libertad a la hora de interpretar una pieza musical, me gusta interpretar mi propia lectura. Soy, creo que más que otra cosa, un gran lector, y me gusta hacer mis propias interpretaciones, ¿no? Entonces, para mí, eso de poner los puntos, las comas, era como inconcertarme a mí mismo. Yo no quiero esto, yo quiero que la persona que lea esto, que lo haga suyo con su propia interpretación, y es que da pie a hacer distintas interpretaciones. Pero es eso, hacerlo vuestro cuando lo leáis, ¿vale? La ausencia de comas y de puntos no lo veáis como un hándicap, sino como todo lo contrario, como una libertad, ¿vale? Para hacerlo vuestro y para buscar vuestra propia voz, aunque sea a través de unas palabras que tienen el privilegio y la suerte de plasmar en papel. Y no sé qué más contaros. Bueno, el entorno habéis visto que es Moraleja, ¿vale? Es Moraleja, pero también está el Obispo, pueblo de mi padre y de mis tías que están por aquí. También es el Embalse, Manzanar me encantaba, íbamos también mucho con la familia por allí. Es el pueblo de mi madre, Morales del Vino. Es toda esa zona, es Bamba. Ahora que no nos hemos encontrado por los caminos, ¿verdad? Luis paseando por allí. Es Bamba, son todos esos pueblos, ¿no? Que a mí no me gusta hablar de la España vaciada, no me gusta tampoco. Es una etiqueta que me gusta más hablar del vacío, ¿no? Porque es cierto que el abandono que estamos sufriendo produce un vacío. Y un vacío, por mí se tiene una conversación de estas en verano bastante profunda, ¿no? Cuando hacíamos las fotos de las casas y demás y veíamos casas vacías por los pueblos, tierras vacías o que están sin cultivar, o un caseto del que hablo también en el libro, ¿no? Yo veía el caseto y me imaginaba una historia en torno a ese caseto, ¿no? Es cierto. Quedan los recuerdos, quedan muchas cosas, pero al final los recuerdos acaban desapareciendo cuando desaparecen las personas. Y lo único que te genera cuando tú aquello lo ves es una sensación de vacío, ¿no? Vacío, ya os digo, bajo mi punto de vista, provocada por un abandono que nos han infligido o que hemos provocado en nosotros mismos, ¿no? El yugo ese de que a veces tenemos que ser más dinámicos y movemos más, luchar por las cosas que queremos. Yo creo que aquí en Zamora esto de luchar nos suena un poquito a latín del de antes. Hay otra cosa, perdona, es que me está acordando que no hemos dicho, y es que en este libro, de alguna manera no se ha dicho la palabra, pero aparece en lo que tú estás manifestando ahora el tratamiento del que habló Benito y un poco la cercanía que he hecho yo a otro poeta. Es amor, hay mucho amor en el libro. Hay un profundo amor, indudablemente, aunque no figura nunca la palabra amor en el libro, ¿no? Lo hablamos el otro día también en Valladolid, allí con Fermín y con Pedro, ¿no? No aparece la palabra amor, pero hay un amor inconmensurable aquí. Yo hablo mucho además de eso, de la estirpe y de las raíces, ¿no? Este árbol lo simboliza todo eso, la estirpe y las raíces, ¿no? Es muy importante saber de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y parece mentira que tengan que pasar cosas, ¿no? para conocer la tierra que pisas, ¿no? Para conocer de dónde vienes, quién eres, quién ha sido tu familia, quién van a ser tu futuro, por ahí andan correteando los niños. Todo eso está muy presente, ¿no? Me gusta mucho, ya os digo, surge, ya os digo, del dolor de la pérdida, indudablemente, y del recuerdo a todos mis seres queridos que están ahí, ¿no? Sí, la dedicación del libro es para ellos, ¿no? Pero también de la gente con la que convivo todos los días, ¿no? Me preguntaban que es una historia autobiográfica. No es una historia autobiográfica. Ahí están mis pensamientos, están mis reflexiones, ¿no? Está mi experiencia, pero hay una historia mezclada que surge de la observación y del conocimiento que tengo de todos estos años, de maestro de pueblo que soy. Claro. Como yo lo digo, ¿verdad, Feliz, que anda por ahí? La madre de uno de mis alumnos. Soy maestro de pueblo,
Sí, soy del barrio de Pinilla, me he criado en Pinilla, pero he pasado muchas horas con mi padre y con mi tío Daniel por el campo de caza y me hacían con 6 años levantarme a las 6 de la mañana a ir por los caminos por ahí y mi padre y todavía, bueno, a mis hijos lo ha intentado, lo ha conseguido un poco más, lo consiguió mi padre un poco más con mi sobrino, yo no llevo a poder hacer eso, ¿no? Entonces tienes todo ese conocimiento de lo que es el campo, de lo que es la tierra, ¿no? A pesar de ser un chico de barrio, pero ya les digo, está todo ahí y es lo que he intentado reflejar, ¿no? Dicen que los poetas, a mí eso todavía me cuesta eso de poeta. Aquí Luis me lo dice mucho, ya me lo decía antes de haber leído nada. No, pero a mí me cuesta, huyo de las etiquetas, no me gusta, no me gustan las etiquetas. Si algo soy, puede que sea músico, puede que sea maestro, ¿no? Que es problema muy fácil. No, pero bueno, ahí hay una diferencia. Yo hace tiempo que no reivindico esto, pero lo voy a reivindicar aquí. Tú ahora mismo estás poeta. Estoy en modo poeta. No, es demasiado tecnológico. Bueno, estás poeta. Una cosa es el ser, otra cosa es el estar, otra cosa es el permanecer. Tú no eres poeta, vale, de acuerdo, pero estás poeta. Y como estás poeta, has escrito esta maravilla. Entonces, hay tiempos en los que estás más músico y te dedicas o a crear o a interpretar la música. Es que cuando has dicho a mí que de alguna manera he empezado a escribir más desde hace 10 años, antes menos, pues es que yo estoy poeta también, me considero así. Soy poeta, no, estoy realmente poeta. Que soy músico, también estoy músico. Entonces, hay que diferenciar. Se me ocurre que, por ejemplo, en las lenguas anglosajonas, el inglés, por ejemplo, no diferencia entre el ser y el Y nosotros sí. Y nosotros sí, ¿no? Luis, ¿no? Es genérico en ese sentido. No, pero es que ahora yo diría el ser, estar y permanecer. Que son los tres en castellano, que son 3 verbos preciosos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo soy profesor de filosofía, pero ya no estoy profesor de filosofía porque estoy jubilado. Es el tiempo. Tú nunca estás jubilado. Y nunca lo estarás. Yo cuando, que yo me imaginaba cuando leí el libro y tal, claro, me imaginaba a Gustavo paseando por los mismos caminos que yo he paseado, que él también pasea, y claro, me imaginaba que en esos momentos de ensimismamiento, de paseante, pues él iba escribiendo, ¿no? Y en ese sentido me recuerda un poco, y Luis, corrígeme, por ejemplo, has mencionado a Claudio Rodríguez, que era un andariego empedernido, pues él pergeñaba sus poemas andando. De hecho, en el decasílabo, que es el verso que él utiliza fundamentalmente, yo creo que viene de ahí, ¿no? Incluso me atrevería a decir que él, digamos que métricamente construía sus versos según los pasos que daba. No, así de claro. Seguramente, ¿no? Sí. Y se aprendía de memoria. Se aprendía de memoria. Los caminaba, es como Machado. Sí. Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Son los poetas camineros. A mí me gusta más la palabra caminero que andariego, ¿no? Sí. Pero bueno, poetas camineros. Claro. Tú has producido, has sacado, has generado este libro caminando. Y de hecho, en mi familia también eran camineros. Claro. Sí, me acuerdo también. Cabalgado de caminero. Y tengo sí que me gustaría que nos hablases un poco, ya has hablado de todas maneras, ¿cómo construiste ese libro? Quiero decir, ¿cuándo fue el momento que dijiste, venga? Mira, ahí está? El libro, el poema inicial es el primer poema que escribí. Había leído un libro que es La Casa de los 100 Poetas, ¿no? En la que 100 poetas diferentes hacían la propia descripción de su casa. Y dije, pues lo tengo aquí, voy a describir mi casa. Y ese primer poema es la descripción de mi casa. Y a partir de ahí, ya continuar describiendo el entorno en el que estoy. Es un intento de descripción. Por los sitios por los que camino, por el pueblo en el que vivo, por los sitios en los que me he criado. Y de ahí surge, y de ahí va surgiendo todo, ¿no? De la observación. Ya te digo, una moraleja. Está por ahí Alejandro, que tienen una casona y el Moraleja, que varios de los textos escribo, es esa casa. Es esa casa, una casa que es una maravilla, y más con las explicaciones de Alejandro. A mí cuando me contaba todo aquello se me quedó, ¿no? El lagar que hay dentro
casa, la bodega, la estructura de las casas que tenían antes, esas casonas, no eran nobiliarias porque no había nobles, pero sí del señorito de pueblo que tenía su trigo y que ganaba su dinero, tenía sus sirvientes y demás. Esa casona está reflejada en el libro, pero está también reflejada el cementerio, están reflejados los campanarios de cuando vamos paseando, ¿no? Que hemos hablado mucho de eso, las guías que tenemos, que son los campanarios, ¿no? Están reflejadas muchísimas cosas del libro. Y ya digo, dentro de esa búsqueda continua, de esos interrogantes que se plantean, creo que está ese trasfondo que por eso lo quería reflejar aquí en el vídeo, que se viera de dónde ha surgido todo esto. Y luego dices tú que está en algunos momentos apocalípticos, ¿no? Dicen que los poetas que lo que buscan es la belleza de lo que ven, ¿no? Pero es que a veces la belleza se busca por contraposición con la fealdad. Y yo he querido mostrar esa fealdad precisamente para saber dónde está esa belleza, precisamente donde está la nada y el todo, que hablábamos también el otro día en Valladolid, ¿no? Esa nada y el todo, ese contraste, ¿no? Buscar la belleza pero con comparación con la fealdad. Si esto es lo feo, vamos a por la belleza, vamos a por ello, vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo. De hecho, uno puede morir de belleza, ¿no? Sí. El síndrome de Stendhal famoso, ¿no? Sí, pero yo ahí discrepo. El poeta no debe buscar la belleza, debe crear la belleza. Es decir, no es qué bien escribe, qué bonito, cuántos adjetivos, qué tal y qué cual. No. Sí, pero yo también te voy a llevar. Pues y los tres somos profesores, ¿no? Y los tres intentamos siempre mostrar a nuestros alumnos, y los profesores mágicos de la educación, intentamos, y mis compañeras Alessia, Barbina y Sombra, intentamos mostrar a nuestros chavales la realidad de las cosas, ¿no? Porque ellos no la conocen. Entonces tienen que conocer también la belleza. Les tenemos que enseñar a mostrar la belleza, esa maléfica que decía Sócrates, sí, ¿no? Pero vamos a darle salud mostrando. Pero además de la belleza hay que contar lo que es la vida, porque hay otros que dicen que la ficción que se crea es la vida. Entonces tú desde tu experiencia has creado una ficción, pero esa ficción es tu vida, aunque no sea la vida que has vivido, pero sí las experiencias que te han llenado. Con lo cual hay que decir, en poesía, hay que decir lo que en realidad has vivido, pero eso no tiene por qué ser bello. Ahora sí, otra cosa, lo necesario es que eso procure la mejora. Y ahí está el aparato posible o el pensamiento poético, dijéramos, ético. Buscar la mejora del individuo, es decir, tú te has mejorado. No porque hayas hecho un buen libro, sino que te has mejorado porque has contado... Indudablemente, para mí esto ha sido un enriquecimiento personal. Siempre te lo he dicho, yo busco el aprendizaje contigo. Para mí todo es un aprendizaje y espero muy bien. Esa es la clave. No sé si... Vale. ¿Quieres leer algún poema? ¿Podemos leer algún poema, si parece? Vale, pues me lanzo yo, si os parece. El sol enciende la sed, la estepa, la tierra, se agrieta eludiendo el dolor, insoportable dolor, la liebre se agazapa entre las hojas, pero el astro lo inunda todo, calcina todo, la espiga, la memoria, el pulso telúrico desaparece, inverna el páramo en agosto, Orfeo descendió a los infiernos, yo transito en la aridez, no habrá eurídice, tampoco respuestas, ¿por qué caminar? ¿Por qué seguir adelante? Acucia la sed insoportable. Sed, la guadaña segará los campos y los pasos de quien reniega del credo, de quien no se resigna a esperar a la lluvia. No vendrá del cielo el porvenir, la resignación, sinercia. En estos pueblos, movimiento pasivo sin fin. Bodegas, lagares sombríos de luz y alegría, pisamos la uva recogida bajo el sudor avinagrado, olor a fermento el bermejo de Baco, aquí nacieron los nuestros del calor de una jarra de barro caolín, arcilla torneada por las mismas manos, las que segaron la mies, podaron el pámpano, hoy las vides se pudren, las paredes se derrumban, sepultando los oficios heredados, corrompiendo la sangre que recorre el arraigo de nuestra estirpe.
siempre espera fiel. Es que reclaman lo suyo. Claro. Siempre espera fiel bajo el reloj. ¿Ya está? Bueno, Voy a leer una ahora. vale, voy a Leed leer. alguno más vosotros. Tengo por aquí alguno. Dormimos arrullados por ellos. Calor maternal, frías, febriles noches de invierno suplantaron pesadillas. Onirismos lacónicos fueron otros. Después, en la vejez de la infancia rosa de los vientos, brújula que intuye el norte, creímos, adoramos las palabras, efigies de un futuro en celeste. Esto eran solo, fueron siquiera sentencias de moralizante verborrea, juicios caleidoscópicos de distopías pueriles, despertar adulto y realidades sobre las manos. No nos esperan princesas, los lobos ya no acechan en las sendas. No descubriremos ni islas ni tesoros, pues navegaremos en mares de posverdad. Nuestros sueños se escribirán con sangre en pergaminos de incertidumbre. Solo nos aguarda la sombra, las nieblas. Algo que me suscita la lectura en alto es que este libro se presta a leer en alto. En la poesía en general, yo recomiendo casi siempre, Luis y Gustavo, leer en alto, porque la poesía, hasta donde mi entendimiento y mis conocimientos se alcanzan, surgió de la oralidad, en definitiva, como la literatura, ¿no? Entonces, yo os sugiero, os animo a que hagáis este experimento, que si no todo el libro, sin embargo, en algún momento leáis en alto, leáis como si fuese la voz de Gustavo, pero por vuestra propia voz, ¿no? Y Sin preocuparse de que los vecinos puedan decir nada, que era para más. yo tengo, bueno, una pequeña anécdota. Coordino un club de lectura poética y en Zamora hay una participante, una persona que viene al club y tal. Es muy mayor, pero es un encanto. Yo tengo una anécdota. Sí. Claro, bueno, y claro, decía, claro, es que yo leo la poesía así. Yo cojo el libro y lo abro y empiezo a leer libros de poesía. Y siempre lo leo en voz alta, aunque lo de mi marido. Y me encantó esa idea, porque yo también a veces leo en alto. No siempre, porque a veces es muy costoso, ¿no? Pero hay veces que me invita a leer en alto. Y este libro, a mí, me invita a leer en alto. Cuando yo estuve en la tertulia poética, ¿Sí? la doctora me dijo, yo al principio no te entendía nada. No te entendía nada. Pero luego me puse y lo leí en alto. Y yo le dije, ¿y no lo caminaste? Y dice, pues sí. Y dije, bueno, pues eso mismo que tú estás haciendo, caminar la poesía mientras le dices en voz alta, lo hacía Claudio Rodríguez. Ay, la señora. Leo otro, sí. Y luego ya leo. Se hizo tarde para quitar el hollín por la casa. Se extiende una humareda pegajosa mezclándose con la añoranza y los espectros. No existe ya el oficio y los hijos nos ayudarán a la madre. Se fueron para no volver. Envían dinero para reparar la casona, pero las grietas no se taparán con olvido. Observa las paredes encaladas, los techos de madera de la casa desvencijada. Todo se ve negro, no se proyectan ni las sombras. La casa se irá con ella junto a los fantasmas que vagan tras las puertas. Se esfumarán como el humo que ahora cubre las estancias. Nadie llorará por ellas. Yo quiero leer una poesía, un texto de estos que he hecho. ¿Cómo os faltaría más? Bueno, Ay, señor. quiero leerla para que veáis un poco lo que es la observación, lo que es la experiencia, la vivencia. Ya os he dicho que fue una época muy mala, que perdimos a muchos seres por el camino, familiares y amigos. Y esto surgió
con la pérdida de una persona que para mí era alegre. Siempre que nos encontrábamos en distintas fiestas nos cantaba y me decía, la primera vez que me vio tocar decía, chaval, ¿qué me lo hace? No sé qué tal. Vamos, era una persona que estabas con él y te sentías estupendo, ¿no? Me hubiera gustado tener más contacto con él, de haber hablado, ya lo conocí al final. Y el día de su funeral, está aquí reflejado, era un día de contradicciones, ¿no? Porque era un día soleado, era un día que estaba en campo ya reconociendo, pero en el fondo estaba aconteciendo algo triste, ¿no? Y que llevaba a ese vacío del que me ha gustado hablar en el libro. Esa persona es Carmen, ¿vale? Y si este poema está dedicado, ¿vale? aunque no lo haya puesto. Voy a leerla y después toco, ¿vale? Me va a tocar una pieza también que por desgracia y por fortuna, ya no sé, la compuse para el pregón de la Semana Santa de Zamora, que viví en Madrid hace unos años, ¿no? Un poquito homenaje a un personaje que luego fue un desagradecido, pero eso ya es otra historia. Y luego ha quedado, la empecé tocando allí en la procesión de las capas pardas, es donde la toco. La empecé tocando un día y se la dediqué, falleció el padre de un amigo, se la dediqué. Después se la dediqué también a tu madre, se la dediqué por desgracia a mi padre, a Baldo, que también lo tengo mucho en la cabeza. Y ha quedado ahí siempre como un homenaje a la gente que cuido y que nos gracias. Y voy a leer la poesía que me toca. Romería de ramos, peregrinos atravesando los campos, siguiendo una vereda de suspiros. Caminar lento, pausar, miradas doblegadas al suelo. El destino es la ermita, la tapia del cementerio, camposanto que crece con los años mientras el tiempo vacía las rúas, las plazas de la Puebla chica. No hay alegría estacional, lo impide el peso sobre los hombros. Tampoco esquinas, ni cruces, solo un féretro tejido y silencio. Silencio. Silencio abierto por los trinos de los pardales que anidan en el muro, en las ramas del ciprés solitario. Silencio mezclado con lloro, con llanto interior que reza la desesperación por la silla vacía junto al brasero, por el que comer cuando sobre la mesa haya un único plato. Hundimos sobre la tierra lo que somos, extraemos de ella lo que queda de los que nos precedieron, los de la estirpe y la semilla, cuerpos rotos, despojos sueltos recogidos en arpillera, solo son pretérito conjugado por las lágrimas y una inscripción en la lápida de piedra. Cerraremos la fosa, pero nunca las heridas. Padre nuestro, Ave María, requiescat in pace. El sol deslumbra en este atardecer primaveral, el páramo trajeado de verde espiga y amapola roja, roja de sangre, roja de vida. Vid.
te ha tocado. Efectivamente. Y yo también. Tú también, bueno, tú también, pero puedes hacer a ti mismo. Bueno, yo creo que llega el momento, si os parece, como estamos en familia, como decía Gustavo, pues no sé, si queréis comentar algo, vuestras impresiones o preguntarle algo al autor, pues nada, yo creo que es el momento. Animaos, que gracias. No pasa nada si no te gusta. Gustavo, no he leído el libro, pero por lo que os he escuchado de análisis que habéis hecho, quiero ver o incluir a lo mejor una influencia en la escritura de Santa Teresa. Está la dio por ahí, pero No. no es el caso. Perdón. Vemos cómo escribía Santa Teresa. Eladio es el experto en Santa Teresa. Y a lo mejor por ahí No. venía el tema. No. Lo de los signos de puntuación, estuve probando distintas cosas, me sentía muy encorsetado con los versos y demás. Vi algún ejemplo por ahí, pero de alguna escritora actual y dije, voy a probar por aquí. Pero no. Hombre, la parte de introspección, de espiritualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está ahí presente, pero no, Santa Teresa no. Y eso que estudié en Ávila, pero no ha proyectado en mí su sombra. No, pero sí que es verdad que hay, en ciertos pasajes hay cierto misticismo. Sí, bueno. La A ver, también estamos muy influenciados en esta ciudad por todo el tema religioso y demás, ¿no? Lo sabes tú perfectamente, cargamos juntos en el Espíritu Santo y demás. Toda esa reflexión, toda esa espiritualidad, ese sentimiento está presente, pero está presente en mí, porque yo soy así. Pero no, Santa Teresa. Yo no. A lo mejor me he iluminado y no me he enterado. Yo no veo eso. No veo eso que decís de no he visto en el libro la carga esa mística, por supuesto que no, y religiosa tampoco. A mí me parece que lo que se hace en el libro es lúdico, es decir, pero lo de la tierra religioso está con elevado a nivel de concepto. Yo lo veo desde esa lo religioso con lo espiritual, ¿vale? A veces lo confundimos, para mí somos los dos diferentes, una también parte de la otra, no sé. Pero sí, espiritualidad sí que hay. Pero yo no me refiero tanto al fondo como a la forma. A la forma. A la forma de la escritura. No. Yo he leído algo de Santa Teresa, pero no hasta así. Pero bueno, la pregunta yo creo que es muy... Sí. Yo la veo muy bien. Pregunta de maestro. Sí. A mí me gustaría preguntarte también una cosa. A ver, Fernando. Yo creo que no hay una lucha un poco entre Parménides y Heráclito también. O sea, ¿Pero porque es referís uno de los compromisos? digo por el tema de la dualidad, que parece que en el fondo todo permanece, pero a la vez hablas mucho de campo. Efectivamente, ahí sí. Ahora sí lo he entendido. Sí, eso sí es verdad, ¿no? Hay, de alguna manera lo que se busca es el cambio, ¿no? El cambio de lo que tenemos. A mí no me gusta, hay cosas que sí me encantan. Pero yo estoy observando una espesura, una negrura de la que hablo a veces, ¿no? Que te lleva a pensar, que decía Benito, que no hay nada, pero lo que estás buscando no es que no haya nada, estás buscando ese cambio porque tenemos muchas cosas que hay que aprovechar. Yo es una de las cosas que he aprendido. Hay que aprovechar lo que tenemos, hay que disfrutar lo que tenemos, hay que luchar, hay que sacrificarse. Hay que disfrutar. Yo, el sentido que dices de lo heracliteano, ¿no? Es decir, lo de la fluencia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo hemos dicho antes de alguna manera, es una fluencia hacia la mejora, una búsqueda conceptual en la cual dijéramos, el poeta desde su contacto con la tierra, con lo telúrico, quiere avanzar a la búsqueda de la mejora. Pero luego hay de fondo como un nihilismo, o sea, como decir, esto no va a cambiar. O sea, esa sombra. No va a cambiar. Se cierne. Cuando leas el libro, Fernando, el último poema, no digo qué es una descripción también. Es un poema que busca, que va hacia la izquierda. Dice, mundanal como la prosodia de una arcada, espíritu y víscera, transmuta lo celestial, naturaleza sin alma, será páramo su descongoja, creación apolínea, sustancia la invisibilidad de los espectros nocturnos que deambulan en angustia, redención cegadora del pecado, franqueará las piedras al espino blanco, torturadora en la atracción, cruel en la espera, pero siempre aparecerá, siempre detrás de la niebla.
Hay salida. esa luz que todos estamos buscando. No sé si... No, te remataba diciendo porque somos luz, al fin y al cabo, ¿no? Porque somos materia, también lo somos. Me ha gustado cuando Luis hacía esa referencia al búho, ¿no? Que comía insectos por la mañana y materia viva por la noche, ¿no? Me parece muy interesante esa reflexión, porque también está en... Hay materia, hay paisaje, hay aire, ¿no? Creo que en definitiva la salida, la luz, esa afluencia, en definitiva es como el búho come materia viva para crear vida. Entonces, me parecía una metáfora del búho, aparte de la propia metáfora o psicología del búho, que es oscurantista, pero es una metáfora un poco en el sentido de crear conocimiento. Es decir, volvemos a la mejora, volvemos al proceso, al camino, a la búsqueda. Yo que utilizo aquí, incluyen los búhos en esa descripción de lo que es el entorno de aquello, ¿no? Pero también, los búhos es una búsqueda. Aquí lo que reflejaba en el vídeo es una búsqueda de algo que no he encontrado, ¿no? Pero que sé que voy a encontrar en algún momento, ¿no? Y los búhos reflejan muchas cosas. Los búhos son también todo ese conocimiento, ¿no? El búho se pone en muchas culturas como símbolo de sabiduría. Claro, es así. Es esa búsqueda, ¿no? Y los búhos para mí también son otras cosas, son mis recuerdos, es mi familia, son mis aprendizajes, son mis experiencias, ¿no? Sí, pero un poquito todo ahí reflejado en esa. mira qué curioso que tú puedes haber titulado el libro en el sentido interrogativo. Es decir, como tú no has visto los búhos, tú podías haber dicho, ¿dónde ululan los búhos? Porque no los ha visto. Y sin embargo juega y lo hace más rico afirmando, diciendo, estoy donde ululan los búhos. Que para mí ese lugar donde ululan los búhos es la poesía, lo he dicho antes. Tú, por eso, reitero, no eres poeta, estás poeta. Donde está la poesía, no te olvides. Bueno, pues nada, vamos a terminar, pues no sé ya la hora que es avanzado, será tardísimo. Simplemente quiero dar las gracias a los que estáis aquí, las gracias a los que vais a leer el libro, a los que lo habéis leído ya, por supuesto. Las gracias a estos dos maestros que tengo la suerte de que hoy me apadrino. Es una gozada estar con ellos, pasarnos las tardes hablando, encontrarnos por los caminos. Es toda una suerte. A Benito lo conocía de antes, a Luis lo conozco de toda la vida, pero esta relación que tenemos ahora me parece una cosa preciosa, lo he cogido. Pero quiero agradecer esto a más gente, ¿no? En el libro hay una parte de agradecimientos, voy a recordarla un poquito, pero también a otras personas, ¿vale? Quiero agradecérselo a mi amigo José Alfonso Tornero Amorós, ¿vale? Un poeta albaceteño que estudió conmigo, uno de mis mejores amigos, que le hubiera gustado estar aquí, pero Albacete está muy lejos y venir un día 3 semanas. Si no hubiera sido por él, este libro no estaba aquí, entre otras cosas, porque fue el que me puso una calificación cuando le leí yo y me dijo, ir adelante. Se lo agradezco también a Benito porque es el que me ha sufrido todo este tiempo. Se lo agradezco también a Marta, que no ha podido venir, Marta Serrano Gil, una compañera de música que conozco de hace unos años, hemos hecho un proyecto juntos. Le pedí que me hiciera la portada antes ni siquiera de saber que iba a publicar un libro, ¿no? Le dije lo que quería eso que está ahí arriba y tiene la delicadeza y la forma de hacer las cosas que lo plasmó a la primera sin necesidad de retocar nada. Pues si lo veis, son los colores del campo, el color del trigo, el color verde, el color azul, el color oscuro de la tierra y unas gotas de sangre en las raíces del árbol que son las que nos unen a la tierra. Ahí está. Quiero agradecérselo también a Maribel Andrés Llamero, ¿vale? Que he colaborado con ella, igual que con Luis y con Benito, en un proyecto que hicimos en Bamba Cultural, ¿vale? Se ha prestado a todo. He descubierto su poesía, hay muchos puntos de conexión entre los dos y le he robado 4 versos, le digo a ella, que son los que he reflejado al principio del libro, ¿no? Esos que dicen que vengo de la tierra del pan y del vino, donde otros antes que yo guardaron la cebada que no les quitará ni su hambre ni su sed, ¿vale? Esos 4 versos para mí resumen lo que es el libro en sí. Y ya lo dice, tenemos un diálogo muy bonito entre los dos, entre los que estamos aquí. Quiero agradecérselo también, y por supuesto, a mi familia, a mi mujer y a mis hijos, que son los que me sufren a
diario, ¿verdad? Pero también a mi madre, que mi madre también está presente en este libro, y mucho. También está presente mi padre, ¿no? Lo pongo ahí. Del dolor de su pérdida surgen estas palabras. Pero también están mis tíos, está mi tío Daniel, está mi tía Antonio, está mi tía Conda, está mi tía Isabel, están todos ellos ahí. Están también los amigos, ¿no? Mi tía Piedad también, están también los amigos, está Waldo, está Carmelo, está toda esta gente que se pidió por desgracia. Me emociono. Es una carga emocional fuerte la que hay. Quiero agradecérselo también a la editorial Cuadranta, a un señor, no ríais, que se llama Pedro Sánchez, que cuando me llamó por teléfono pensé que era broma. Me llama y dice, soy Pedro Sánchez, y digo, bueno, sí. Es el nombre del editor al que le estoy muy agradecido por confiar ciegamente en mí, porque os he de decir que presenté el libro un lunes y el miércoles tenía el contrato encima de mi mesa. He tenido mucha suerte en ese sentido, y a la editorial Cuadranta, ¿no? Que creo que además han hecho una parte impecable de edición. Pero quiero agradecérselo a más personas, y quiero agradecérselo a dos personas que están por ahí que me han apoyado muchísimo, vale, en redes, pero también con su presencia y dándome oportunidades, que son Marta y son Tomás, que están ahí y que me alegra muchísimo veros por ahí, ¿vale? Quiero agradecérselo también a Alfonso Rodrigo, que habló antes que él, el pajarero, ¿vale? Que me enseñó que era el búho chico y que gracias a él está sonando constantemente. Y creo que no me olvido de nadie más, ¿no? Y por supuesto a todos vosotros, a mis amigos de siempre que estáis por ahí, a la familia, a los compañeros y a todos los que me habéis acompañado esta noche. Sí. Como hemos empezado, voy a leer una poesía, pero vamos a tocar una precia que aquí el maestro Luis me va a acompañar, pues yo lo voy a acompañar a él, ¿vale? Iba a tocar Marta con nosotros, pero no ha podido ser, ¿vale? Bueno, yo nunca he cantado folclore. Me dice que soy un provocador, pero bueno. Vengo de moler, morena, de los molinos que no existen, y unas aceñas mediadas por la desidia. Sus ruinas forman los muros, cortinas de la vergüenza. Sus aspas siquiera son ya recuerdos. Otros molinos socavan el viento, endurecen el paisaje, tormenta de progreso. El hombre se somete a sí mismo creando dependencias. Axioma, la modernidad, salvación o losa de cemento. La cigüeña desorientada no anida entre las aves. Las ovejas pacen bajo plazas de silicio. Desaparece el arado sidado, pero no arraigan los nuevos oficios ni se corta la hemorragia de almas, de esperanzas, redención, espejismo, renacimiento, muerte entre las flores y redadas. Vengo de moler, morena, pago la maquila a un alto precio. Vengo de moler, morena, el futuro en polvo negro.
pasar a que os felicite.